Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En el día de hoy estoy aquí para poder enseñaros mis apuntes del MIR, qué es lo que yo aprendí, qué es lo que yo considero que hice bien, porque pues una mala nota no saqué, pero qué es lo que considero que hice bien, qué es lo que cambiaría, qué es lo que tendría como prioridad número uno después de haber hecho el examen. Y os voy a enseñar algunos truquis que podéis utilizar tanto si sois de Minasturias como si no sois de Minasturias. Dentro vídeo. Bueno, para empezar pues os voy a enseñar un poquito cómo son los libros, ¿vale? Probablemente la mayoría de vosotros ya sabéis que los libros de Minasturias son como los más grandes, pero en realidad eso es muy interesante. O sea, os voy a explicar la parte positiva y la parte negativa. Parte positiva, que tenéis mucha información realmente muy útil a lo largo del libro. Parte negativa, pues que hay gente que le da ansiedad al ver el tocho del libro y todo el material que hay en general, ¿vale? Entonces, importante. Os pongo este ejemplo, ¿vale? Del libro para que veáis, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros empezamos un tema, ¿vale? Y tenemos un esquema con lo que viene a ser imprescindible, ¿vale? Que son los conceptos pues más repemir. A veces este esquema, perdón, es bastante más largo que lo que veis aquí, pero fijaros que son pues unas cuantas líneas, ¿no? Entonces, importante, ¿vale? Esto de aquí yo al principio no le daba mucha importancia, pero yo creo que es como de lo más importante de tener trabajado a la hora de preparar un tema, ¿vale? O sea, yo me prepararía ahora mismo un tema y luego volvería sobre este imprescindible y lo dejaría pues bien subrayado y haciendo mucho hincapié en aquellas cosas que he entendido y en aquellas cosas que no, ¿vale? Por ejemplo, este era un tema pues, de anatomía y generalidades que a lo mejor era demasiado general, como digo, pero fijaros aquí, ¿vale? Fijaros, pues aquí yo ya me voy subrayando las palabras que me parecen importantes, ¿no? Indolora, edema, mal pronóstico. Me voy haciendo algunos dibujos que me parecen relevantes. Voy subrayando con diferentes tonos para poder entender qué es lo que más me cuesta, qué es lo más importante, etc, etc. Esto es muy, muy importante porque sobre todo en las últimas vueltas probablemente no tengas tiempo de repasarlo todo, por lo tanto, pues a mí me parece súper importante tenerlo como bien trabajado, ¿vale? Que no esté en blanco, sino que tú aquí tengas todo lo que necesitas. Vale. Dicho esto, otra cosa que me parece muy interesante de los libros es que, fijaros, los esquemas que tienen muy buenos dibujos, ¿vale? Y luego tienen también imágenes que os pueden salir en el MIR y luego tienen también preguntas, ¿vale? O sea, tienen aquí los conceptos repetidos, los conceptos repemir, para que os lo sepáis bien, pero luego tienen también, a ver si encuentro, ¿vale? Aquí, ejemplos de preguntas, ¿vale? Las preguntas que no os vienen incluidas son las que os han tocado ese año, ¿vale? Pero el resto os vienen aquí incluidas, sobre todo pues las más relevantes. Y esto pues está muy bien porque así tú puedes ir estudiando y puedes ir viendo cómo se preguntan las cosas en el MIR respecto a lo que te estás estudiando. Entonces, en MIR Asturias, hasta, bueno, como mínimo en mi año, no había un libro que fuese como el libro gordo de preguntas del MIR, pero tienes pues esta sección, ¿no? Donde constantemente se te va repasando con las preguntas, ¿ves? Fijaros, MIR 2014, MIR 2015... Y tú las puedes ir haciendo y puedes ir considerando si realmente lo has entendido, si te parece fácil, si te parece difícil, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por último, al final de cada tema viene un resumen del tema. Estos resúmenes no siempre son 100% completos y no siempre están bien, o sea, puedes encontrar alguna errata, ¿vale? Entonces, este es un consejo que me dieron a mí al final prácticamente de la preparación de mi MIR y la verdad es que no entendí por qué nadie me lo había dicho antes. Y es de preparar muy bien estos resúmenes. O sea, yo ahora mismo lo que haría es estudiarme el tema y luego fijarme en el resumen
de si realmente lo he entendido, de si me falta algo por entender, en plan, yo qué sé, nervio óptico, amaurosis, ¿vale? Pues imagínate que yo ahora no sé, esto es una tontería lo que voy a decir, pero imagínate que yo no sé lo que es una amaurosis, pues aquí por señalarme con lápiz qué es una amaurosis, o esto, ponerme diplopia binocular, pues esto siempre lo fallo y subrayármelo en plan, esto lo sueles fallar, Isabela, ¿vale? Cosas por el estilo, en plan, esto de aquí, esta zona del libro, que al final hace que los libros sean pues bastante más largos, pero es como para mí lo más importante, porque probablemente las últimas vueltas puedas estudiar solamente de aquí, tengas aquí toda la información que necesitas y ahorras un montón de tiempo y encima te concentras muchísimo más. O sea, me parece maravilloso, me parece fundamental, me parece clave el hecho de preparar bien estos resúmenes. Bien, lo siguiente que os quería enseñar es mi pila de exámenes, que yo tenía más, pero los tiré, creo, no sé qué hice, pero os voy a enseñar un poquito de qué va, ¿vale? Tú tienes simulacros, creo que Mira Asturias es la academia que más te prepara en cuanto a simulacros. Tienes tus simulacros que se intentan parecer lo máximo posible al examen que tú vas a tener, ¿vale? Con la diferencia que es mucho más complicado desde el principio. De hecho, Mira Asturias hace lo contrario que el resto de academias, es decir, primero te aumenta mucho la dificultad, te disminuye el tiempo, te aumenta las preguntas en comparación con el examen normal y luego, como un mes antes del examen, te pone un nivel de dificultad un poco más parecido a lo que realmente vas a tener, te aumentan el tiempo, te disminuyen las preguntas y de esa forma te calibran, ¿sabes? Para que tú vayas pues sobrado al examen, ¿vale? Entonces, en cada simulacro tú incluso tienes tu plantilla para tú irte acostumbrando a hacer tu pase de las preguntas y es muy importante porque yo... muchísimos simulacros, o sea, no os puedo llegar a decir en cuántos. De verdad, la he liado a la hora de pasar las preguntas a limpio. No sé qué hacía, no sé qué hacía. A mí esto me gustaba un montón. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo importante de aquí? Pues lo importante es fallar y aprender. Fallar y aprender, fallar y aprender. Cuando más aprendes es cuando fallas, no cuando haces bien una pregunta. Entonces... yo, honestamente, pues las preguntas que veía, ya aprendí que las preguntas que veía imposibles, en plan súper complicadas, que no sabía ni qué demonios me estaban preguntando, pues no las respondía. Yo sé que te recomiendan exactamente lo contrario, pero esa era mi técnica y a mí pues me iba bien, ¿vale? Yo fallar por fallar pasaba. Y luego me hacía una serie de reglas mnemotécnicas con aquellas preguntas o... me apuntaba cosas importantes con aquellas preguntas que yo veía que iba fallando consecutivamente a lo largo de mi preparación. Entonces, por esto es muy importante que tengáis en cuenta que no vais a ser la misma persona pues al principio de la preparación que al final. No vais a estudiar, ni repasar, ni saber las mismas cosas al principio que al final. Entonces, no os sintáis mal. Todo tiene un proceso. Yo os voy a explicar cuál fue mi proceso, cuáles considero que fueron las cosas más positivas, las más negativas y cómo lo haría ahora, para que pues no cometáis mis mismos errores y sí mis aciertos. Así que vamos a ver lo que yo hacía con los exámenes. Bueno, este es un carpesano que yo me preparé, ¿vale? Para poder repasar, sobre todo las cosas que yo hacía mal en los exámenes. Al final luego acabaron habiendo aquí más cosas. Pero básicamente, al principio, yo era muy novata y no sabía ni siquiera, cuando me salían las preguntas, no sabía ni siquiera de qué asignatura me la hacían. Es decir, que no entendía si era una pregunta de endocrino o de genética o de whatever, ¿no? Entonces no me servía mucho el hecho de poder clasificarlas por asignaturas, porque pues, aún ni siquiera sabía cuántas asignaturas había, imaginaros. Así que decidí básicamente clasificar los conceptos por abecedario, ¿vale? A ver, aquí. Clasifiqué los conceptos por abecedario. Entonces, por ejemplo, aquí me iba poniendo los conceptos que más se repetían y que yo más fallaba y me ponía pues consejos o tablas o cosas que nos daban en las correcciones que a mí me parecían interesantes o que yo de alguna forma obtenía, ¿vale? Por ejemplo, tratamiento de la artritis reumatoide, pues aunque muy feo, es muy buen libro y me pongo aquí Aines,
Metrotexate, FAME, o sea, F oral o FAME, biológicos y leflunomida, ¿no? Entonces, pues aquí yo tenía mis cosas. O el esquema de la disección aórtica, pues lo tenía aquí, de PACK, Stanford, ¿no? Cosas que son como muy básicas y que yo no sabía ni por dónde me venían los tiros. Los tipos de diuréticos, ¿no? Y aquí tengo todos los tipos de diuréticos. Entonces así, yo de esta manera tenía como las cosas que más se repetían y que yo más fallaba muy a mano. Y luego también tenía pues eso, lo que vienen siendo unos esquemas muy esquematizados, ¿vale? De cosas importantes. Posteriormente ya comencé a darme cuenta de qué se trataba el MIR y de entender un poquito más la historia, y básicamente comencé a añadir a este carpesano cosas directamente relacionadas con endocrino, con trauma. Tengo todo trauma aquí en solamente unos cuantos folios, ¿vale? Y lo que hice fue hacerme unos esquemas muy esquemáticos y aprenderme solamente eso, ¿vale? Hice también esto con asignaturas muy pequeñas pero clave, como por ejemplo bioquímica, como por ejemplo genética, como por ejemplo farmacología, ¿no? Que son asignaturas que a priori no se dan mucho. Paliativos, fíjate, pues tengo lo básico de paliativos aquí resumido, ¿vale? Para que fuese luego para mí muy fácil el hecho de poder repasar. Y muchas veces yo antes del examen o después del examen me repasaba estos conceptos que al final son los que, como os decía antes, pues marcan la diferencia, porque al final, pues, una pregunta que siempre se repite de digestivo, pues todo el mundo la va a hacer bien, ¿no? Pero el manejo de la morfina o cómo pasar de morfina a buprenorfina o a fentanilo o a lo que sea, pues quizá es algo que no todo el mundo sabe hacer, ¿no? Pasé incluso a hacerme un folio, que como veis está roto, de enfermedades raras, ¿vale? Donde pues comencé a apuntarme las enfermedades que yo veía que se repetían y que tenían un nombre muy raro y que no se me quedaban ni para atrás, y que de hecho salían en varias asignaturas, ¿no? O sea, no tenían por qué salir solo en una. Pues la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry, la de Tay-Sachs, la de Niemann-Pick, la galactosemia, la alcaptonuria, todas estas cosas. Aquí me las ponía, me ponía mis reglas memotécnicas y pues básicamente luego para mí era muy fácil, si yo estaba corrigiendo el examen y me salía una enfermedad de estas con un nombre súper raro, era muy fácil ir directamente y encontrar esto y repasármelo en un segundo, ¿sabes? ¿Qué más cosas tengo por aquí? Pues básicamente yo soy una gran amante de los post-its porque me ayuda mucho a organizarme, pero también a recordar cosas importantes como cuándo podemos utilizar el carbón activado, que es una pregunta súper compleja desde mi humilde punto de vista, porque yo era horrible para estas cosas, soy muy disléxica. Y es algo que a mí no se me hubiese ocurrido aprenderme al principio de mi preparación del MIR, pero luego cuando ya comienzas a dominar un poquito más las cosas, pues dices, oye, ¿qué tal si me voy fijando en estas cosas? Luego, otra cosa más básica, ¿vale? Este post-it que veis aquí es la diferencia básica entre el Church-Strauss y el Wegener. Yo me di cuenta de que eso salía todo el rato, o sea, en todos los exámenes me salía esta pregunta y yo siempre la fallaba porque tiene una serie de diferencias que son muy disléxicas, porque yo soy muy disléxica. Yo soy muy disléxica. Entonces, a mí este post-it de aquí me ha salvado el MIR, os lo aviso. Os lo digo, os lo anuncio. Entonces, básicamente, pues yo lo que hacía al final, y creo que es lo que yo haría ahora, o sea, creo que es lo que debería haber hecho desde un principio. Yo al principio no aprovechaba en absoluto lo que venían a ser las correcciones de los exámenes, lo pasaba fatal, me dormía en medio de la puñetera corrección y era como, Dios mío, esto es too much largo, no entiendo nada. Yo básicamente me fijaría pues en aquellas preguntas que estoy fallando todo el rato, y aunque no lo entienda me intentaría apuntar estos conceptos, aunque sea por orden alfabético, por el orden que sea, pero apuntaros aquellas cosas que soléis fallar. Y luego yo lo que hacía ya al final de mi preparación era
apuntarme en un folio aquellas preguntas que me había dado rabia fallar. Al final, pues como os he dicho antes, a mí me da igual fallar una pregunta que hace bien un 1% de la gente. O sea, para mí eso no es nada importante, no es representativo, no me sirve de nada. Pero sí cosas que yo noto que salen y salen y salen y yo sigo sin aprenderme, ¿no? Entonces yo lo que hacía era apuntarme en un solo folio todas las cositas como muy esquemáticas que yo estaba fallando. Y básicamente pues a lo largo de la semana yo le iba echando una ojeada, a lo mejor no todos los días, pues cuando yo podía, a lo mejor ni siquiera todas las semanas podía realmente hacerlo con la misma intensidad, ¿no? Pero es algo que yo recomendaría, como apuntarte en un folio aquellas cosas que te dan rabia, haber fallado, que siempre fallas, que lo que sea, y luego ese folio lo tiras, ¿vale? Te olvidas de él, en plan, ya está, ya te lo has mirado, te lo has intentado repasar y ya haces un next step. Entonces, para eso, una de las cosas a mí me parecía muy útil que tiene Mira Asturias es el apartado de conceptos clave de los simulacros y creo que de los mini simulacros no me acuerdo si había, pero de los simulacros sí, ¿vale? Entonces, una vez que se corrige el simulacro, tú tienes ahí un documento para poderte descargar y poder ir, pues, garabateando, no sé cómo decirlo, a tu manera, ¿vale? Porque a veces tener que corregir todo el simulacro e ir ahí página por página es como muy incómodo porque es muy largo, ¿vale? Son no sé cuántas preguntas, 200, 220, 240, no sé cuántas iban, pero son muchísimas preguntas, es larguísimo y a ver quién cojones se repasa eso. Entonces, pues fijaros, ¿vale? Yo me fijaba, yo me subrayaba o me apuntaba aquellas cosas que no me sabían, bien porque las he fallado, bien porque las he acertado por potra o no las he contestado o lo que sea, pero aquellas cosas que me parecían importantes. Y bueno, y me apuntaba cosas accesorias, ¿vale? Por ejemplo aquí, pues mira, me hacía yo un esquema de las setas, ¿vale? O qué es lo que vemos en una eco pulmonar, que esto pues me parece algo a mí complicado, y eso que soy radióloga, o sea, you know what I mean. Así que bueno, esto me parecía súper útil y yo la verdad es que cuando lo descubrí le saqué muchísimo provecho, así que recomiendo muchísimo que os descarguéis estos documentos y los utilicéis. Bueno, y ya por último os voy a enseñar el último carpesano. O sea, yo realmente me hice solamente 2 carpesanos, uno con las cosas de los exámenes y otro más para realmente poder tener cosas clave de cada asignatura de las gordas, ¿vale? Antes en el otro carpesano os he enseñado que tenía a lo mejor por ahí algo de bioquímica o de enfermedades raras o de lo que sea, pero aquí tengo las cosas importantes, ¿no? Aparato digestivo, ginecología, pediatría, tanana. Entonces, pues yo básicamente en cada uno de los apartados tengo una asignatura, ¿vale? Y delante de cada asignatura tengo un post-it con lo más importante para mí, que es lo más importante, pues aquello que más fallo o aquello que me genera más dislexia, ¿vale? Fijaros por aquí, en aparato digestivo, pues yo me hacía muchos repasos transversales con los genes que me tenía que saber, ¿no? Colitis ulcerosa, HLA-DR2, Crohn, HLA-DR5, celiaquía, DQ2, DQ8 y así, ¿no? Cosas que a mí me generan dislexia. Aquí que tengo. Esto es de pediatría, pues lo mismo, ¿vale? Fenicetonuria ratona, captonuria, ocronosis, cosas negras. Bueno, cosas que a mí me servían para poder salir del paso, ¿vale? Dentro de cada uno de estos tenía cosas como siempre la adenda. La adenda es donde tú tienes las preguntas del examen de justo el año anterior y cosas nuevas o cosas que se añaden a tu material de estudio, ¿vale? Que no estaba hasta entonces. Por ejemplo, ¿qué más tengo aquí? Endocrino, lo típico, ¿no? Somoji, la G y la Y van para abajo y por lo tanto hay hipoglucemia, ¿no? Alba, la L y la B van para arriba y hay hiperglucemia. No sé, cosas estas que pues a mí me producían muchos problemas y bueno, en fin, fijaros, ¿vale? Esto es reumatología,
Esto es neumología, los valores, ¿vale? Valores que yo me tenía que saber. Aparte de que en Mira Asturias te dan una tarjetita súper útil. O sea, oh my goodness, no la tengo aquí. Pero te dan como una tarjetita súper pequeñita y súper útil porque pues, te la puedes llevar contigo a cualquier lado, incluso después del MIR, para tener los valores normales de cualquier cosa. O sea, literalmente de cualquier cosa. Pero bueno, pues aquí en neumología pues yo me apuntaba frecuencia respiratoria, que es lo normal. Hemotórax, ¿qué hacer, no? Si tengo menos de 100 mililitros, más de 500 mililitros o más de 1500. Valores del kilotórax, valores de la PO2 de aire, yo qué sé, todas estas cosas, ¿no? En fin, cosas útiles. Y lo que os quería enseñar es que también me parece súper interesante el hecho de que te puedes imprimir según qué esquemas que a ti te parezcan clave. Te puedes imprimir cualquier cosa, ¿no? Como siempre en la vida. Pero, o sea, ¿me explicáis esto? ¡Tadán! Tienes aquí el estadiaje del TMN del cáncer de pulmón. ¿Tú sabes lo que me fue a mí de útil esto? O sea, no lo sabéis. Yo me repetía esto todos los días. Yo me levantaba por las mañanas y me repetía el puñetero TMN del cáncer de pulmón. Y lo hice bien cuando me salió en el examen. I mean, esto de aquí... ¿Se puede ser más joya en la vida? Porque es que es una joya. Es que no lo voy a tirar. Es que no me da la gana. Aunque se pase. Aunque ya no esté vigente. Tumores pulmonares, epidermoide, carcinoide, amartoma, microcítico, todo con dibujos, todo bien explicado. Tienes aquí incluso la tablita para que tú te la puedas hacer. Tienes el dibujo para poder entender cuándo es un T1, un T2, un lo que sea, ¿no? Aquí, este dibujo, o sea, perdona, qué cosa más maravillosa. Bueno, pues yo esto me lo imprimí todo. No, me imprimía lo que a mí me parecía, interesante. Y esto es algo que yo ahora haría diferente, en el sentido de que me hubiese imprimido más cosas desde el principio. Yo no sabía que existía este apartado, buscarlo. Ahora no me acuerdo exactamente cómo se encontraba. Pero te puedes imprimir las tablas, los esquemas, las imágenes que a ti te parezcan interesantes de cada tema. Y puedes seleccionarlos e imprimírtelos y ya está. Entonces esto pues va súper guay para poder repasar. Luego también tienes como un resumen de toda la asignatura de los esquemas y te lo puedes imprimir todo. O sea, puedes darle a imprimir todo y ya está. Y no haces ningún tipo de cribaje. Y eso también está bien pues para decir, venga, va, repaso toda la asignatura solamente con imágenes, con esquemas, con tal. Pues bueno, pues no está mal, pero yo sería más selectiva y me fijaría en aquellas cosas, ¿no?, que siempre te interesa poder repasar y tener a mano. Entonces, para mí, carpesano que os he enseñado era súper útil, me lo llevaba siempre conmigo, fuese cual fuese la asignatura que yo estuviese estudiando, porque si me salía una pregunta de cualquier otra asignatura, yo sabía que aquí lo tengo a mano y si no lo tengo aquí a mano, lo tengo a mano en el de las preguntas que fallo. Entonces me era súper útil para hacer repasos transversales, que al final yo creo que es lo más importante a la hora de hacer el MIR. Porque probablemente mientras estás haciendo una asignatura sientes, ay, que la dominas a tope, quieres ser mejor en esa asignatura, pero joder, te estás olvidando del resto, ¿no? Entonces para mí era súper importante pues eso, el hecho de poder hacer repaso transversal, y yo considero que estas cosas que te ofrecía Mira Asturias de poderte descargar pues básicamente los esquemas, los conceptos claves de los simulacros y tener las adendas, a mí me parecía súper útil. Por supuesto, pues también tengo mis esquemas, ¿vale? ¿Esto qué es? Os voy a enseñar esto y ya termino. Esto es que yo, mientras me estoy estudiando neumología, me voy apuntando las cosas que no me sé, que siempre fallo, que tananá, que tananá, que tananá. Pero fijaros que es como muy esquemático, muy cortito, muy pequeño, muy... O sea, literalmente tengo la asignatura de neumología en, no sé, 10 páginas. Estoy diciendo 10 por decir algo, pero yo creo que son menos. Y son las cosas como más importantes para mí porque, como os digo, pues son las que más fallo. Entonces esto me permitía, cuando yo tenía la quinta vuelta, ir rapidísima.
Que ahora a lo mejor lo hubiese hecho diferente con lo que os he explicado de ya tener preparados bien los resúmenes de cada tema, pues sí. Que me servía mucho, me servía un montón, porque yo realmente comenzaba todos los días, comenzaba repasando. Yo comenzaba repasando, no comenzaba estudiando, no. Yo comenzaba repasando lo que había hecho el día anterior. Y el día anterior, y el día anterior, y el día anterior. Entonces, pues cuando yo estaba en el 5.º día de la asignatura de neumología, es decir, en mi último día, tenía ya la cabeza hecha un bombo y me tenía que pasar pues bastante rato por la mañana repasándolo todo, pero de esa manera me aseguraba como que entendía la asignatura en global, ¿no? Como que realmente se me quedaban bien los conceptos. Y esta es una manera pues bastante rápida de poderlos repasar. Así que nada, esa es mi humilde opinión. Yo sí que repasaba así, o sea, como os decía, yo me levantaba por las mañanas y lo primero que hacía era repasar antes de ponerme a estudiar cosas nuevas, porque para mí lo que no has repasado no te lo sabes. Y yo, que soy disléxica, ya ni que te cuento. Entonces luego descubrí que estos esquemas pues me iban muy bien para poder ahorrar tiempo y tal. Entonces, bueno, con todo esto dicho, pues espero de verdad que este vídeo os haya servido para tomar nota, para tomar ideas. Al final, cada uno tiene su técnica y eso es lo más importante, que tengáis en cuenta, que tenéis que encontrar vuestra técnica, al que a vosotros os vaya bien. Pero quizá pues habéis tomado algo nota de algo que os pueda servir a vosotros. Quizá también podéis tomar nota de algo que no os guste a vosotros, que al final es lo importante, que encontréis pues vuestro método y que os vaya bien en vuestro MIR, en vuestro examen, en vuestra residencia y en vuestra vida. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.